Da lluvias y un temporal bastante interesante para el fin de semana, ya les vamos a estar ampliando acerca de esto. Se los decía el Sapo recién y Caro, está el senador Óscar Andrade con nosotros, tiene un proyecto de vivienda que ya fue aprobado en el Senado. Vamos a hablar, por supuesto, del tema por lo cual lo convocamos, pero hay un tema que es insoslayable, tenemos que enfrentarlo y es el tema Cardama. Buen día, ¿cómo ¿Qué estás, tal? Óscar? Bienvenido. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué responsabilidades adjudicás, responsabilidades políticas a esta situación de fragilidad, para llamarlo elegantemente, en el tema de la garantía? Bueno, primero que es una situación triste, Nana, y complicada. O sea, a ningún gobierno, a este tampoco, le alegra tener que enfrentar una situación de estas características, pero parece que es abrumadora la evidencia de que no tenías más remedio ante una circunstancia que tiene indicios notorios de fraude o de estafa al Estado, de accionar en defensa del Estado. Y ahora hay que ser muy prudente y esperar que las investigaciones vayan a fondo en todos los planos para determinar responsabilidades. Yo creo que en estos temas no hay que cobrar al grito, pero sí, en la secuencia de los hechos encontrás que, bueno, si era una empresa que tenía fragilidades y presentó 7 garantías que fueron rechazadas, y al presentar la primera garantía el Banco Central hace una recomendación a los efectos de que debiera contratarse un corredor de bolsa aparte de un estudio jurídico. Si el corredor de bolsa no se contrata, el propio estudio jurídico que se contrata tiene un conjunto de observaciones acerca de esta garantía. O sea, el proceso en sí es un proceso que por lo menos a primera fase, demuestra tener un conjunto de situaciones de debilidad institucional, de capacidad institucional de debilidad en el recorrido. Bueno, la culminación es una culminación media de bochorno, que se presente el embajador al lugar de la empresa no exista, que tenga esta circunstancia. De hecho, la recomendación, ahí he escuchado interpretaciones que yo creo que es por apresuramiento, que dicen, no, se prioriza lo político. Dice, bueno, quien recomienda tomar acciones legales es un estudio jurídico de litigio internacional, que es el mismo estudio jurídico que contrataba el gobierno anterior, que cuando este gobierno se va a asesorar, le dice, bueno, miren que esto nos da la información acerca de todo lo irregular de esta empresa, en el sentido de empresa de papel o trucha, y que era necesario defenderse. Y se sigue esa recomendación con mucha prudencia, además, porque me parece que en la conferencia se intentó no hacer ninguna consideración política, o sea, presentar la situación y presentar las medidas. Y me parece que estando en la justicia ahora hay que esperar que la justicia investigue. Va a haber denuncia civil, va a haber denuncia penal, intentar proteger los bienes del Estado. Claro, nadie entendería con estas cartas arriba de la mesa que el mes que viene estuviéramos transfiriéndole a Cardama con una garantía trucha en esta cuestión irregular, más 8 recursos. millones de euros, claro. Nadie podría entenderlo. Entonces me parece que se transitó por el camino que era el único camino que podías transitar. ¿Por qué al gobierno le lleva tanto tiempo constatar la falta de garantía, por ejemplo? ¿Y por qué todavía no tiene información sobre el avance de estas patrullas? Porque lo que dice la empresa es que hay una OPB que está avanzada al 60%. El Ministerio de Defensa decía que no lo han podido constatar eso. Porque a quienes fueron no se los dejó. Bueno, la empresa no dice eso. Yo escuché ayer, dice el 60% del acero, no de la embarcación. Exacto. O sea, baja el precio. Pero ese no es el debate hoy. O sea, el debate hoy es si me presentaste una garantía trucha, ¿no? O sea, ¿cómo podés seguir construyendo en una condición de una garantía trucha? Es evidente que el paso que tenés que hacer es lo suficientemente grave, más allá del porcentaje, más allá de las dificultades. Es evidente que no ha sido razonable que hayan ido enviados, no se haya dejado ir a ver el avance del proyecto de construcción. O sea, que hayan vuelto a ir y hayan tenido dificultades. O sea, hasta ahora ha sido complejo. Pero no es por eso que se rescinde el contrato. El contrato se rescinde por esto otro. Entonces me parece que hay que colocar el foco donde está, ¿no? Es cierto que en todo lo demás, soldadura, hay un conjunto de detalles que están en la consideración, pero no es lo que motiva la decisión. Es interesante eso, porque en realidad ha habido una serie de presuntas irregularidades en el proceso de construcción, de la licitación, de cómo se consigue la garantía, del tipo de embarcación que están construyendo. Pero se ejecuta la garantía por un tema de retraso en la renovación de la garantía, ¿no? Es un tema formal que después dispara esto otro, que es hay una empresa de papel detrás de esta. Retraso y considerar que la que presentaste era trucha, las dos Claro, cosas. no, pero lo que voy es que cuando van a ejecutar la garantía, ahí se enteran que es trucha.
Claro. ¿no? O sea, ni siquiera fue que se enteraron que era trucha y fueron a ejecutar la garantía. Si no me equivoco. No, es que fuiste a ejecutar la garantía porque la garantía está armada de forma tal que dice, si no se renueva la podés ejecutar. O sea, ¿cómo está armada la garantía? La garantía dice, bueno, antes del 22 de septiembre tenés que renovar la garantía. Si no se ejecuta, la ejecución de la garantía no tiene que ver con el proceso de la obra. Tiene que ver con que está armada la garantía de manera tal, textualmente lo dice, bueno, esta garantía tiene que renovarse, si no se renova se pierde. Porque no es por el total de la construcción. No es por el costo por la construcción. Si no, no sería garantía. Si se pierde la garantía y quedas en una condición de vacío. O sea, lo que garantiza es que tiene que haber otra garantía. Si no, se pierde el 5% del valor. Entonces, como no hubo garantía nueva, se pierde. Cuando vas a ejecutar porque tenés derecho, porque no hubo garantía nueva, te encontrás con que la empresa no es empresa, el lugar que dio no es lugar, nunca estuvo ahí, no es que se mudó, nunca estuvo ahí. Lo que confirma el embajador es, acá nunca existió esta entidad financiera que estaba en quiebra, que hace 2 años no tiene ni un empleado. O sea, ahí se constata, ¿no?, de que parece evidente que habría que haberle seguido la recomendación del Banco Central de contratar un corredor de bolsa para garantizar que efectivamente la garantía, una vez que se presentó la primera y la primera no era sólida, de que había que, a un negocio de estas características, tener más resguardo. Eso parece políticamente obvio. Pero es ahí que se decía, bueno, si me presentaste una garantía trucha, ¿no?, y además estoy hoy sin garantía, es evidente que contrato acá, ¿y cómo te voy a seguir dando plata? Y además la garantía que presenta es la misma, con la misma dirección. O sea, con la misma dirección de lo inexistente. O sea, más turbio no hay. O sea, es evidente que acá tenés una situación fuera del margen, ¿no? Sí, hay algo bastante extraño. De hecho, la garantía llega 5 minutos antes de la conferencia de prensa del Poder Claro, pero la Ejecutivo garantía ayer, ¿no? es la misma empresa en el mismo lugar de inexistente. Presentando exactamente lo mismo con una empresa en liquidación que salió en lo que sería el diario oficial del Reino Unido, como que esa empresa ya estaba en liquidación desde hacía un tiempo. Dados estos elementos, ¿podés atribuir negligencia administrativa, falta de controles en el proceso? Yo sé que no es momento de definir responsabilidad. Nosotros tuvimos opinión en su momento. En su momento teníamos opinión cuando la licitación queda abierta, cuando se contrata a Cardama, cuando está la renuncia contra Almirante. El Senado tuvo opinión pública, es googlear, asesorado por nuestros compañeros que integran la Comisión de Defensa, de que había que transitar otro camino. Ahora lo que tenés hoy es otra cosa, que lo que hay que, me parece que la opinión debiera estar una vez que tengamos resultados más finos de la investigación. Porque esta tarde se presenta la denuncia. Se presenta la denuncia penal, hay que habilitar la investigación administrativa, va a estar la investigación de la justicia penal para determinar, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué aparece esta empresa ahí? ¿Cae en paracaídas? Bueno, ¿qué responsabilidad tiene Cardama? ¿Qué responsabilidad tienen los que negociaron? ¿Qué responsabilidad en los controles? Bueno, eso lo va a determinar la investigación y me parece que hay que esperar que la investigación se haga con tranquilidad para no cobrar el grito. ¿Y qué respondés a la oposición que dice que en realidad hay un sesgo desde siempre en relación a este tema, que el Frente Amplio por cuestiones ideológicas no quería estas 2 embarcaciones? Que al mismo tiempo, bueno, ustedes están dejando al país sin la posibilidad de controles marítimos una vez que rescinden este contrato? Yo creo que se precipitan. A ver, a mí me parece que es evidente que si el gobierno seguía adelante con Cardama en esta condición tan irregular, no sé si es delito, pero pegan el palo. Estabas al borde del abuso de funciones. Y bueno, como en una circunstancia sin tener seguro vigente, con una aseguradora trucha, vos seguís adelante con una empresa que te colocó en esa condición de incumplimiento de contrato flagrante. De nuevo incumplimiento de contrato, porque ya el contrato se incumple cuando en los 45 días no se presenta la aseguradora, ya el contrato se incumple cuando se presenta la garantía fuera de plazo. De nuevo incumplimiento de contrato, pero en este caso además turbio. Entonces me parece que es evidente que no tenías otra opción que hacer lo que hiciste. Y yo supongo que cuando se piense con más tiempo y con más información, se puede lograr que todo el mundo vea, ¿no?, que hay temas en los que estamos de acuerdo, que hay que tener las patrulleras, hay acuerdo, ¿no? Hubo acuerdo en la Comisión de Defensa, hubo acuerdo interpartidario, hubo acuerdo previo a la licitación, nadie cuestionó la licitación cuando se convocó. Sí se cuestionó después la adjudicación directa en estas condiciones muy particulares, digamos. Me parece que no es el debate patrulleras sí, patrulleras. Hay acuerdo en patrulleras, ¿no? El tema es que lo que no hay acuerdo es en cómo se gestionó esto, ¿no? La responsabilidad de quién fue la va a determinar la investigación administrativa y la justicia. Y está bueno que esté en la justicia.
Hoy la justicia va a investigar algo que a todas luces parece haber sido un fraude, ¿no? Parece un fraude, ¿no? Se engañó al Estado. Uno después puede detenerse en las responsabilidades políticas de hasta qué punto el Estado fue a fondo en la investigación para no dejarse engañar. Y en ese caso Pero es una segunda, una vez que tengamos esta primera investigación, vamos a tener este segundo elemento, decir, bueno, hasta qué punto fuiste cuidadoso en controlar que las garantías para un contrato tan importante fueran garantías sólidas. Parece claro que no se fue, ¿no? ¿Está descartada la posibilidad de una preinvestigadora? Sí, a ver, lo vamos a seguir discutiendo. En principio, la postura del Frente siempre ha sido, admite opinión en contrario, que estando el tema en la justicia no habilitar en paralelo investigadores. Pero no hay una opinión única en la bancada, ¿no? No hay una opinión única en la bancada, pero vamos a ver qué más información hay y cuál sería el enfoque, qué es lo que habría que investigar, que no estaría en la justicia si es necesario. Pero me parece que hay que cerrar filas en que se hizo lo que había que hacer. O sea, cualquier otro movimiento es un movimiento mucho más cuestionable. Óscar, vos decías, bueno, están todos de acuerdo en que las patrullas, estas patrullas oceánicas son necesarias para el Uruguay, y esto obviamente retrasa la posibilidad de encontrar una solución para eso, ¿no? O sea, porque si empieza el juicio, hay que ver qué pasa con lo que ya está armado, en teoría es parte, eso es del Estado, pero hay que ver qué se va a hacer con eso. En ese marco, los trabajadores navales dicen, esto se puede construir, estas patrullas se pueden construir en Uruguay. ¿Es una opción de que pasen a construirse en Uruguay con mano de obra uruguaya? El retraso es un escenario que Cardama culminara patrulleras que funcionaran, ¿no? Ahora, si Cardama culmina patrulleras que no funcionan sin garantía, ¿de quién es la culpa? ¿Me explico? En este escenario de fragilidad, o sea, el retrasa sería en el mejor de los escenarios, que es en esta circunstancia irregular, el resultado que tuviera fuera un resultado, el mejor de los escenarios. Y ese hoy no lo garantiza nadie, por lo tanto, sería de enorme irresponsabilidad transitar como ciego en ese camino. Hay que conversarlo, ¿no? O sea, en este caso lo que hay que hacer es conversarlo. No creo que sea hoy. Hoy es el día que presentás la denuncia penal por una estafa. Me parece que hay que, con un poco más de tiempo, conversar. Yo todo lo que sea capacidades productivas y potenciarlas nacionales, voy a estar de acuerdo, pero hay que conversar, sobre todo con los compañeros que están en los sindicatos industriales. Oscar, hay ya casi 30 millones de dólares puestos en estas embarcaciones que están en acero y en otras cuestiones. ¿Hay alguna chance que el Estado uruguayo pierda esos 30 millones de dólares? Yo supongo que debe haber y debe haber chance que los recuperes, ¿no? Lo que decidiste hoy es parar la sangría, ¿no? En un proceso de construcción sin garantías ninguna, en una empresa muy frágil que nunca construyó algo de este tipo, que hay informes que dicen que está al borde de la quiebra, seguir tirando agua al mar, ¿no? O sea, y que además te presentó una garantía trucha para la sangría, ¿no? Las acciones, el resultado de la acción judicial hoy no lo puede pronosticar nadie. Se recupera todo, se recupera parte, se recupera y además recuperás que te indemnicen por el daño generado. No se sabe. Uno va a esperar el mejor resultado para el Estado. Por eso es que creo que la oposición se apura porque emite comentarios que parecieran no ir en defensa del interés nacional. Porque no fue el Uruguay el que puso una empresa trucha de garantía, es Cardama. ¿Cómo salís en defensa de Cardama, que es la que pone una empresa trucha de garantía y en todo caso engaña al Estado? Pues yo, en principio engaña, ¿no? Uno no piensa que hubo complicidad de funcionarios para habilitar la garantía. Engaña al Estado en el sentido de que hacerle aceptar una garantía que a todas luces es un bochorno. Bueno, ¿cómo vas a salir a defender a ese? Al contrario, tendrías que cerrar filas a decir, bueno, fuimos engañados por Cardama, que presentó una garantía trucha. Y no ponerte del lado de Cardama como víctima. ¿En qué lógica? Entonces, yo creo que la primera reacción de la oposición es una reacción no suficientemente meditada de qué es lo que está en juego. Si está el juego de interés nacional porque el Uruguay fue estafado, claramente hay indicios muy importantes de que fue estafado, un tema de mucha sensibilidad, en una inversión muy importante, me parece que hay que colocarse en clave de defender el interés nacional. No debió perdón, antes, el gobierno quizás mantener conversaciones con la oposición. Obviamente uno entiende que el gobierno es gobierno, pero también la interpretación que hace la oposición y lo que dice, bueno, esto es una jugada política también para
más allá de los argumentos que tiene para salir a denunciar, también para darle un palo a la gestión anterior, ¿no? Pero pasa que no se puede ir más allá de los argumentos, hay que ir desde los argumentos. Y los argumentos son, se venció la garantía, fuera de plazo no se comunicó la garantía, eso habilita que ejecutés la garantía, vas a ejecutar la garantía, te encontrás con que en la dirección nunca existió esa empresa, te encontrás con que esa empresa nunca, no tiene la espalda para poder garantizar nada, o sea, te encontrás con que fuiste estafado. No, eso está claro, pero no Esos son- debió el gobierno acercarse por ejemplo, a Javier García, ministro de Defensa anterior, y decir... Esa es una pregunta para el gobierno. Yo en realidad me enteré en la conferencia viniendo del interior, tampoco me comunicaron nada, ¿no? Y me imagino que intentás, será parte de cómo se organiza internamente para habilitar el proceso posterior, ¿no? De a quien vas a denunciar penalmente, intentás no avisarle, ¿no? Para que no se prepare. Si entendés a que alguien te está estafando, intentás tomar las medidas de forma tal de tener los resguardos para tener fortaleza en el litigio posterior, que no es contra la oposición, es contra Cardama, que puso una empresa fantasma para garantizar un negocio y jorobar al país. Me parece que eso es lo primordial, ¿no? Entonces, creo que puestas así las cosas y puesto con bastante evidencia que no hay nada forzado, es claro que este es un poco el recorrido, ¿no? Después se puede discutir responsabilidades políticas, pero me parece primero es defender el interés nacional. Me parece que se tomaron acciones para defender el interés nacional. Cerramos este tema y pasamos al tema por el cual te convocamos, porque de última, hoy secretario y prosecretario de Presidencia, 1630, presentan una denuncia frente a la justicia tanto penal como civil por el tema Cardama, así que la seguimos en relación a eso. Vivimos, lo decíamos al comienzo, un país lleno de viviendas vacías y lleno de gente sin vivienda, o por lo menos sin vivienda digna. Algunos sin vivienda directamente y otros sin vivienda digna. Presentaste un proyecto junto a otros senadores del Frente Amplio. En el Senado se aprobó por unanimidad para facilitar la expropiación de aquellos bienes que tienen deudas con el Estado. Contanos, básicamente, qué universo abarca, a quiénes iría dirigido, bueno, y los criterios de expropiación. Sí, a ver, hay un amplio consenso académico, social y ahora político. Y yo te reivindico eso, ese último proceso. Y reivindico acá, sobre todo, el papel de los legisladores de la oposición, porque en realidad, desde la oposición, construir acuerdos a veces es más difícil, ¿no? O sea, rinde más a veces en la interna marcar las diferencias que construir acuerdos. Que el tema de la vivienda es un tema central de la desigualdad, de la exclusión social. Yo podría hablar horas de eso, pero no tengo horas, entonces voy a referirme a un solo informe, que es el que presenta la Cámara de la Construcción este año, está público. Yo creo que se lo pasé al sapo. Conjunto con UNICEF, es de mayo-junio de este año, haciendo un enfoque de infancias y vivienda precaria. Y es una piña, o sea, la mitad de los niños está viviendo en viviendas que están en condiciones de precariedad. La mitad, o sea, 400.000 niños. O sea, a veces decimos 200.000 personas en asentamiento. Bueno, niños que están viviendo en viviendas que tienen precariedad, que tienen hacinamiento, riesgo de derrumbe, inundables, tenencia insegura, paredes de desecho, la mitad. Y el informe está muy potente porque no se queda solo en la condición habitacional, sino va a otras dimensiones. Entonces, bueno, ¿cuántos de estos niños sufren problemas de salud mental por la tenencia insegura, por tener que estar mudándose cada poco tiempo? ¿Cuánto de esto tiene que ver con la deserción estudiantil? Que es algo que más o menos todo el mundo sabe. O sea, qué vergüenza le da al niño que tiene el cuaderno todo manchado de barro porque no tuvo dónde hacer el deber, o de aceite, para ir a la escuela el otro día. Y no quiere ir porque está en esa condición. O cómo aumenta, que es otro dato muy importante, el fenómeno del allegamiento, cuando hay muchas familias viviendo en una misma casa y además hacinamiento, cómo aumenta la violencia hacia las niñas, sobre todo hacia las niñas. Aumenta la violencia en general, pero más hacia las niñas y más el abuso, en esa condición que nace por la condición habitacional. Puedo colocar otras dimensiones de la cuestión de la vivienda, pero esta sola alcanza para decir, acá estamos hipotecándonos en un conjunto de... ¿Cuánto aumentan los riesgos sanitarios de salud? Porque es tan común que el niño que tiene asma, y además que es obvio, vive en una vivienda que tiene mucha humedad, va a tener una frecuencia más alta de problemáticas. Entonces, que la cuestión de la vivienda y la segregación territorial, que es otro problema asociado a la violencia, o
sea, hay muchísimos estudios, muchísima información y Uruguay es un experimento jorobado de eso. Pongo el dato de Montevideo, pero nosotros tenemos estudios hechos a nivel de cada capital departamental. En Montevideo vive menos población que hace 40 años, pero hay un 85% más de gente en la periferia. Bueno, ¿cuánto tiene que ver la segregación territorial con la cuestión de la violencia? ¿Y cuánto tiene que ver la vacancia urbana con la cuestión de la violencia? También hay muchísimos estudios académicos, internacionales, algunos nacionales también, que analizan cuánto la vivienda vacía o abandonada termina siendo, primero, de degradación del barrio, pero además de infraestructura que utiliza después el crimen organizado para aguantadero, boca de pasta base y demás. Bueno, Uruguay está muy por encima de lo que siempre tiene que haber algo de vivienda vacía, ¿no? Pero muy por encima de la tasa friccional de vivienda vacía. Pero además tiene un componente estructural de vivienda vacía abandonada, o sea, vacía sin fundamento, muy alto. El último censo coloca que hay 323.000 viviendas vacías, y si uno despeja las viviendas que están vacías con fundamento, las de segunda propiedad, que voy a aclarar, no tiene nada que ver el proyecto con las viviendas de segunda propiedad. Usted me llama un compañero, ¿pero qué tiene una vivienda en Las Toscas? No, no tiene nada que ver con eso. Las de alquiler, claramente, está vacía porque está para alquilar. Las que están en venta, está vacía porque está en venta. O las que están en construcción, despejando estas razones, que son las que fundamenta, las que consulta el censo, tenemos arriba de 97.000 padrones. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Un informe de junio de este año de la Intendencia de Montevideo. Para poder entender, de estos 97.000 que quedarían limpios, digamos, Sí. ¿no? Que podrían ser factibles de apropiación por parte del Estado, ¿cuántos de estos tienen deuda? Bueno, con el eso es lo que Estado? tenemos que terminar de consolidar. Porque el problema que tenés es que tenés una información desagregada. La información de la vivienda vacía la tiene el INE y la información de las deudas la tienen las intendencias, salvo en Montevideo, que hay una tasa desde el año 2016 que grava la vivienda vacía. En el resto del país esto hay que consolidarlo. No está cruzado el dato. Claro, que es parte de lo que intentamos resolver. Por eso ha sido muy importante. Yo voy a reivindicar mucho el trabajo de la comisión porque el 11 de julio, 10-11 de julio es que asumen las intendencias. De julio acá se recorrieron, que son 3 meses y monedas, se recorrieron 6 departamentos del interior, yendo a reunirse con la intendencia, con la junta, con en los barrios, con las comisiones de asentamiento, con las cooperativas, con la academia, con la universidad. En una decisión unánime de la comisión decía, bueno, hay que esperar que pasen las elecciones para salir a peinar. También en el sentido de decir, bueno, identifiquemos este problema desde la localidad. Y la ley calza muy bien con lo que te dicen las intendencias. Y bueno, mirá, acá en general los procesos cuando vas a expropiar un predio que está degradado son eternos. Son eternos. Entonces terminás tomando la decisión de no ir por un proceso eterno y costoso además. Y eso ayuda mucho a identificar y obliga a las intendencias muchas veces a pensar la política de vivienda en la segregación territorial. Es decir, bueno, comprar terrenos en la periferia, que es pan para hoy. Y mañana mucha hambre. O sea, mañana mucho problema en el sentido que no tiene CAIF, no tiene policlínica, tengo problema con el transporte, tengo que llevar la iluminación. Y además rompés la ciudad. Rompés la ciudad en el sentido de decir, amontonás a los pobres en un lugar. Y me imagino que no es lineal, pero hay, según FUCBAN, entre 60.000 y 70.000 soluciones habitacionales pero imprescindibles. Lo que digo es, nosotros precisamos para esto 2 cosas. Una, suelo urbano, ¿no? Y esto es lo que viene a resolver, es parte del suelo urbano. Me quedé por la mitad, pero Sí. un estudio que hace la Intendencia de Montevideo, mayo de este año, está disponible, de cartográfico, ubica en Montevideo, solo por 2 vías. Es más complejo explicar el tema de edificación potencial, pero solo por 2 vías, vivienda vacía y predios industriales vacíos, la posibilidad de construir 47.300 viviendas. Más de la mitad de esta en zona urbana consolidada, zona céntrica. O sea, tiene mucha potencialidad. El déficit primario de vivienda para Montevideo son 25.000. Y vos tenés posibilidad de acceso al suelo urbano inutilizado, viviendas que están vacías, abandonadas, o predios industriales vacíos, abandonados. Imaginemos lo que era Alpargatas antes y lo que es hoy. Claro. ¿No? Bueno, requiere un conjunto de medidas más agresivas. Acá, básicamente en la ley estamos colocando 2 cosas. Una, muchas con deuda compensable con el Estado. O sea, no es que inventa la posibilidad de expropiación por deuda compensable, existe de 1912 en Uruguay. Lo que identifica que en estas condiciones, cuando tenés una vivienda abandonada, cuando tenés un predio urbano inutilizado y que puede ser parte de una cartera social de vivienda, acelérese el proceso. O sea, cuando están las directrices, por eso refiere a la ley de ordenamiento territorial, no quedes en una condición eterna, en una situación que entre medio pierden todos. Entonces,
termino con el dato. 47.300 viviendas, que más de la mitad serían zona urbana consolidada. ¿Tiene sentido que vos sigas ensanchando la ciudad cuando tenés esta posibilidad? Y permite la posibilidad, en caso de riesgo edilicio o riesgo sanitario, de tomar medidas cautelares vía administrativa. Pero básicamente a mí me parece lo más importante es que se logre un consenso. O sea, logramos que entre todos los partidos políticos discutamos otras cosas, pero este tema, ¿tiene sentido que alguien se ponga a buscarle? Porque si vos querés buscarle el pelo al huevo a una norma, siempre le vas a encontrar, siempre, ¿no? Porque vos sos especialista. Así, bueno, o construyamos instrumentos que le permitan, sobre todo al intendente, a las intendencias y a los municipios, pensar un uso del suelo más razonable, que también tienda a lógicas más de ciudades más, derecho a la ciudad y ciudad más heterogénea. Oscar, pero Sí. porque vos decías, bueno, las expropiaciones ya se hacían, demoraban mucho, no eran una herramienta, digamos, efectiva Ajá. o eficiente quizá para resolver el problema de la ciudad. Con este proyecto, ¿qué cambia en cuanto a los plazos y a cuánto esperan que llegar? el proceso pasa de ser ordinario a extraordinario. Entonces, en una única audiencia vos estás resolviendo, ¿no? Una vez que inicias el proceso judicial es una audiencia sola. En estos casos, voy a poner un ejemplo. La Intendencia hizo una experiencia piloto en el periodo pasado, expropió 60 predios. Fue a lo grueso, predios que sean grandes, cosa que permita poder dárselo a la cooperativa, que tenga una deuda de varias veces el valor del patrimonio, cosa que el que está ahí no tenga ningún reparo. Si vos debés 800.000 y el predio vale 100.000, no vas a tener muchas ganas de ir a litigio. Es evidente que la deuda que tengo es mucho mayor que el valor. Y que estuviera en zona urbana consolidada. En el balance de la cartera de tierras del periodo pasado expropió 60 predios. Bueno, 60 predios no mueve la aguja. Bueno, esos 60 predios le reportaron a la Intendencia $10.200.000 de recupero, porque se lo otorgó a cooperativa, pero permitió que 1.054 familias tuvieran vivienda. Porque no es que un predio es igual a una vivienda. Si el predio es mediano porte, hoy las cooperativas construyen en altura, tenés la posibilidad de impactar, y además en zonas céntricas, todas en zonas céntricas. Pero fue una experiencia piloto. Lo que estamos diciendo es, tenemos que ensanchar. En el interior casi no hay experiencia de este tipo. Y hemos discutido esto con las intendencias. Una parte es poner esto en agenda, para poner en la agenda que hemos hecho como Comisión de Vivienda. Llevar los datos de la localidad. Decir, mira, tenés tanto en Progreso, tanto en Cerrillos, tanto en Egaña, tanto en Cardona, tanto en cada lugar, ¿no? Cosa de visibilizar. Y esto lo tendría que fiscalizar el municipio. Y tendríamos que construir, que es algo que queremos hacer el año que viene, entre el Congreso de Intendentes, la ADINOT, una articulación, la OPP, me faltaba la OPP, una articulación que permita construir la capacidad de gestión institucional. Porque si no, lo que puede pasar es que tengas un avance manuscrito y la inercia institucional siga por otro lado. Oscar, en esos datos que habías pasado, el dato de viviendas desocupadas del INE, y ahí hiciste la mención de que hay viviendas que se usan para veraneo, por ejemplo. Entonces uno encuentra Maldonado, 69.000 casas desocupadas, me imagino que buena parte es... Sí, hay 7.000 que están en Maldonado que no son ni de veraneo, ni de segunda propiedad, ni de alquiler, ni de venta, ni de construcción. A eso quiero ir, porque Y Canelones que también... además tienen deuda. Canelones presenta cifras similares. 54.000 y son 16. Tengo los datos en la cabeza. Claro, y entonces... Pero fíjate una cosa. Y Montevideo 55.000, algo así, que ahí... 25.000, de esas 55, 25.000. Por eso digo... en Canelones vos tenés 54.000, la mayoría no puedes usarla, pero hay 16.000 que sí. 16.000 en Canelones es una tonelada. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos al lugar. Entonces, mirá, ¿saben en 18 de mayo cuántas hay? 350. En Progreso, 525, de las que sí podés utilizar, que no están ni en construcción, ni en venta, ni de segunda propiedad, ni en alquiler. ¿Se entiende? Porque eso está desagregado. Que de esas vos puedas tener el 10%, o sea, que vos puedas tener 50 padrones en Progreso, es muchísimo. Porque después podés tener que aparezca... De hecho, hay otros programas del plan quinquenal, por ejemplo, que habilitan que darle préstamo blando, sin intereses y con subsidio, para que el propietario, si aparece y quiere recuperar el padrón y ponerlo en alquiler social, le das la facilidad, ¿no? Pero muchas veces es no, muchas veces son herencias yacentes, muchas veces son procesos judiciales que quedaron en condición muy empantanada. Bueno, ahí tener condiciones para ampliar la cartera de tierras. Ampliar la cartera de tierras para resolver el tema de la vivienda y la segregación territorial es muy importante. Yo conversaba con Antonini y con el senador de Maldonado. Es cierto que en Maldonado el 90% de esas 70.000... 69.110. Sí, pero el otro 12% son 7.000 padrones. No es marginal. Sí. Es más, siendo al revés el dato de 33 son 6.400 y tenés 2.000 para tener, es importante, Maldonado
De hecho, tiene 3 veces y media más que 33 de las que podés encontrar tapiada, abandonada o vacante. Vacante es rumbo a estar tapiada. Vacante es donde no vive nadie, está confirmado que no vive nadie, hoy no está ruinosa, pero con el paso del tiempo esa va a ser una vivienda ruinosa. Entonces, tomar medidas sobre redensificar el stock, repito, gran acuerdo social. De hecho, este informe que hace la Cámara de la Construcción con UNICEF al final termina colocando como una de las iniciativas la vivienda vacía. Gran acuerdo académico. Es abrumador la academia en el sentido de que esto es algo que hay que hacer. Y hoy tenés acuerdo político. Entonces, qué bueno, porque en realidad, ¿qué te reclaman a veces en campaña electoral? Estas 2 cosas te reclaman. Hay que salir después de la campaña electoral a recorrer, no solamente en campaña electoral. ¿Por qué no se ponen de acuerdo en temas importantes? Bueno, este es un tema importante en el que se construyó un acuerdo. Yo reivindico, me parece que tiene mucho valor que haya mucho intendente en la Comisión de Vivienda, que sabe en experiencia de gestión lo dramático que es el suelo urbano y lo doloroso que es tener que ensanchar la ciudad innecesariamente, Claro. lo costoso y doloroso que es después tener que hacerlo, y eso me parece que nos ayudó a dar una señal. Fíjate que este debe ser el primer programa que nos invitan por este tema. Los felicito. Pero casi no tuvo repercusión. O sea, tomás una decisión por unanimidad, después de recorrer más de media docena de departamentos, de reunirte con todo el mundo, construyendo un acuerdo es un tema estratégico que tiene una enorme potencialidad. Después uno puede decir, capaz que tuviste dificultad de gestión, pero a priori tiene enorme potencialidad. Y casi que pasó por fuera del margen. Y te decís cualquier cosa en el Parlamento y estás 2 meses hablando de que te dijiste cualquier cosa en el Parlamento. Entonces, me parece que también está bueno que este tipo de temas se puedan poner en el centro de la agenda. Gracias, Óscar, por No, haber gracias venido a esta ustedes. mañana. ¿Cuándo pasa a diputados esto? Ya, nosotros ahora una de las cosas que queremos hacer es reunir la Comisión de Vivienda del Senado con la de Diputados. De hecho, estuvimos en 33 esta semana y justo los 2 diputados de 33 son de la Comisión de Vivienda, entonces ya aprovechamos para Claro. ir acelerando, para que entiendan la esencia del planteo y ojalá se apruebe antes de fin de año, cosa que nos permita el año que viene, donde instrumentemos planes piloto y construyamos un inventario nacional de la vivienda vacía y sus deudas, ya vas a dar varios pasos en una dirección que me parece que es en clave también del interés nacional. Gracias, Óscar, de No, a verdad. ustedes. Nos vamos al Parlamento Nacional, al Salón de los